Ok. Bueno, pues es un gusto saludarles. Bienvenidos a todos. Buenas tardes o noches desde las latitudes en donde estén. Y bueno, es un gusto contarles que pues este es nuestro segundo ciclo ya de este grupo que inició el semestre pasado por la pandemia. Más bien el semestre pasado, gracias a, a, a varios compañeros que tuvieron esta iniciativa de crear un grupo de sociología general más amplio, pero de ese grupo se generaron otros subgrupos de diferentes áreas, ¿no? Temáticas de las diferentes disciplinas o ramas de la sociología, ¿no? Entre ellos sociología de las emociones. Y bueno, es un gusto tener el día de hoy a la expositora, autora del texto que se consideró. Me siguen entrando y entrando. Entonces, pues la dinámica sería esta, ¿no? De un modo general, debido a que hay muchas caras nuevas, no nos conocemos. Primero daremos paso a Brenda para que se presente, nos platique un poco sobre el texto y posteriormente abrimos la dinámica de comentarios. Bueno, antes de eso sí quisiera presentarme de manera muy general, antes de entrar ahora sí que en materia. Mi nombre es Elena Muñoz y pues formo parte de las organizadoras dentro de este grupo y pues también me interesa mucho el tema de las emociones. También soy un poco nueva, llevo básicamente un año en este tema, ¿no? Aprendiendo muchísimo y créanme que este grupo les va a caer súper bien a los que estén interesados, ¿no? Entonces, pues soy socióloga, entonces, pues cualquier duda o algo, pues en conjunto, ¿no? Podemos resolverla. Entonces, Brenda, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto poder estar aquí ahorita. Recién me enteré de este grupo, de la dinámica y pues está interesante que me pueda integrar y curiosamente pues hoy vi que iban a tratar un texto que pues tuve la oportunidad de recientemente publicar. Yo les hablo desde México, desde la Ciudad de México. Soy estudiante de la licenciatura en antropología. Aún no termino, estoy en el proceso de mi tesis. Y pues a mí lo que me interesa en sí, bueno, yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y mis intereses han estado enfocados en lo que es la antropología del cuerpo, la antropología de la salud y he querido pues hacer trabajo de campo con personas con discapacidad visual y fue así como que me adentré a estos temas de pues del cuerpo, de la salud, y pues cuando hablamos de cuerpo evidentemente también estamos hablando de sentidos y de emociones, ¿no? Entonces estaba pues revisando como el programa, bueno, de las actividades y el día de hoy se supone que pues vamos a hablar sobre lo que es la parte de etnografiar las emociones. Entonces, en este texto, que espero que pues hayan podido tener la posibilidad de leerlo, que es bastante cortito, pero que pues ahí dejo como algunas ideas en donde sobre todo lo que a mí me interesa es incentivar o mencionar la relevancia que tiene lo de la imaginación antropológica o sociológica, como lo quieran ver en sus, dependiendo de los trabajos que estén haciendo ustedes o de lo que a ustedes les interese, pero en este caso fue cuando pues este trabajo surge a partir de que yo tengo la iniciativa como de querer, si bien yo no soy como que la primera en hablar sobre esto, tengo como la iniciativa de buscar una metodología o ir de la etnografía como que más allá de la etnografía que podría ser lo clásico o lo tradicional, que se centra como en el texto o en lo que es meramente la observación participante. Entonces, al hacer como una crítica a esto de la observación participante y de cómo solamente nos enfocamos a veces en el registro a partir de lo que solamente observamos, fue que pues yo llegué a escribir esto y algunas reflexiones en torno a las sujetas con las que a mí me interesa trabajar, que son mujeres con ceguera, ¿no? Entonces, pues en este texto el principal objetivo también está en, si bien no dar como un manual que dé como pasos a seguir de cómo podemos hacer etnografía,
y sobre todo lo que yo recupero es la etnografía sensorial, que tiene sus bases en lo que es la antropología de los sentidos, el giro sensorial y afectivo de las emociones. Pues también a mí lo que me interesa es que a partir de recuperar estos postulados epistemológicos, pues generar como algunas otras propuestas que se van a ir desarrollando dependiendo de la problemática de cada uno de nosotros. Pero estas nuevas estrategias metodológicas pues surgen de algo que en lo personal yo siento que ha sido algo que se ha relegado un poco o bastante, que es el aspecto como subjetivo o que viene de precisamente de las emociones, de la sensorialidad del mismo etnógrafo, que pensamos que en ocasiones esos aspectos subjetivos pues pueden sesgar nuestros escritos, nuestras investigaciones, pero a partir de eso fue que pues puedes llegar a propuestas un poco más, quizá yo lo denominaría innovadoras, en donde pues no se le había dado quizá la relevancia necesaria en este momento, ¿no? Entonces, este cuestionamiento al paradigma visual centrista, en donde la observación participante solamente se ha enfocado más como en ver, en escuchar, que si bien podríamos decir que desde una postura hacer etnografía siempre podría ser sensorial en el sentido de que pues evidentemente estás como que con tu cuerpo, con todos tus sentidos, más allá de solo observar y escuchar, pero lo que yo recupero igual en el texto es que pues también es un posicionamiento crítico, porque no todas las personas le dan relevancia a este sentido subjetivo que podría pensarse que sesga las investigaciones, pero en realidad que a partir de eso, más bien pueden surgir pues imaginaria, en donde anoto como los registros que podrían ser de como más lo meramente subjetivo en el sentido de a lo mejor cómo yo me sentí en ese momento con las personas, ¿no? Porque eso también puede darnos idea para otras próximas reflexiones y a veces aunque no esté como tal expuesto en el texto que ya escribimos o entregamos ya para un trabajo final o una revista, pues bien o mal, muchas de las reflexiones que están ahí parten de nuestras emociones, parten de lo que nosotros estuvimos sintiendo ahí, porque pues el estar allí también es, le da como cierta, bueno, en antropología decimos como que eso es lo que le da validez a lo que tú estás haciendo, ¿no? O a lo que tú estás mencionando, de que si tú estuviste ahí es porque prácticamente así fue. Eh, entonces apuesto como que no debemos de seguir como permeando esta dicotomía tan tajante entre lo que puede ser lo subjetivo y lo objetivo, que en lo subjetivo pues ya entraría la cuestión como de las emociones, la sensorialidad del mismo etnógrafo. Es como estar entonces ahí con tu cuerpo, que este sería en este caso tu instrumento como de trabajo, pero estar como de una manera más consciente, en donde resignifiquemos como las vivencias o la manera en que uno mismo se desarrolla estando en campo y que se ve manifestado pues en nuestros escritos. Entonces, pues en este texto recupero como pues esa importancia que puede tener el hecho de buscar estas nuevas metodologías y de realmente manifestarlas en nuestros trabajos de investigación, y que es importante no solamente recuperar como el aspecto teórico o que puede al que queremos llegar, sino también parte de nuestra vivencia que esté ahí, porque pues es importante, o sea, nuestros escritos igual hablan como de quiénes somos, de dónde venimos, hablan de, pues sí, sobre eso. Entonces,
pues son como ideas muy generales de lo que hablo a lo largo del texto. Y seguramente pues cada uno de ustedes tiene como alguna experiencia en donde sin duda a partir como de estas ideas subjetivas o de lo que uno vive en campo han surgido ideas bastante interesantes. En un apartado incluso, por eso como que lo llamo como cuando necesitas sacar de tu mochila la creatividad para generar alternativas metodológicas, porque a veces podemos llevar como algunos manuales de etnografía o de cómo hacer campo o de cómo hacer nuestros registros. La realidad es que una vez que estás ahí, probablemente te vas a afrontar a cosas que, pues que no vienen en ese manual, que son totalmente diferentes y vas a tener que buscar la manera de solucionarlo, ¿no? Y eso también es lo interesante de hacer campo y de hacer estas investigaciones y de darle relevancia a esas vivencias, a esas emociones, a la manera en que tú, pues, lo experimentas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o así. O sea, creo que en esto, pues, vamos a aprender bastante compartiendo precisamente cómo es que a lo mejor ustedes hacen sus registros o a lo mejor ustedes realmente consideran que sí es importante resignificar esto de las emociones del mismo etnógrafo o etnógrafa. No lo sé. Adelante, Rosalinda. A mí me interesa estudiar la violencia escolar entre varones, pero con un enfoque de género. Entonces ya tuve una primera aproximación. Fue un trabajo etnográfico en donde, como bien dice Brenda, la autora, en su texto, intenté ser horizontal en la medida de lo posible. Utilicé un poco de creatividad porque, bueno, sí utilicé la observación participante, pero para tener una aproximación más con el alumnado de primaria que fueron mis participantes, quería conocer cuáles son sus significados de la violencia escolar entre varones. Entonces, con la observación participante, pues no iba a lograr el objetivo. Entonces, eché mano de la creatividad y realicé una actividad lúdica. Me parece que la creatividad y lo lúdico son como que componentes que luego por esta cuestión de la objetividad y que todo tiene que ser verificable y todas estas cuestiones como que se dejan a un lado, ¿no? Pero esta cuestión de la creatividad y lo lúdico me parece que apelan a lo subjetivo, ¿no? Que nos dice Brenda. Y si lo vemos desde la teoría y epistemología feminista, bueno, pues ambas cosas caben, pero en esta ciencia androcéntrica tiene que ser todo objetivo. Entonces, a mí sí me pareció muy importante lo que comenta la autora en su libro de resignificar las emociones, ¿no? Porque al hacer etnografía, al hacer la investigación, pues claro que generan en nosotros emociones, ¿no? Y no podemos dejarlas a un lado porque de alguna manera influyen en el análisis pues de los datos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo, Brenda, rompiste estas ataduras, por así decirlo, para utilizar en tu investigación la creatividad, porque es lo que mencionas, ¿no? De que de alguna manera para hacer el rapport o para entender al otro, en este caso que son mujeres ciegas, no sé si así esté bien dicho, pues no podemos, tenemos que ser un poco empáticas, ¿no? Para poder aproximarnos a ellas. Entonces, la pregunta es un poco de cómo le hizo Brenda con estos arreglos internos, ¿no? Que se tiene que hacer como investigadora para romper con estos cánones, por así decirlo, de lo cuadrado que enmarca la objetividad, entre comillas, para echar mano de esta creatividad y poder tener como que esta empatía, esta cercanía con las mujeres participantes de su investigación. O las ideas que yo voy desarrollando como en el texto, en realidad, la verdad es que son propuestas que están ahí digamos que como en pausa, porque en realidad
todo esto surge más que nada como de la necesidad de querer hacer yo mi protocolo de investigación y así, porque lamentablemente por toda la situación y así, yo no he podido realizar trabajo de campo con estas mujeres. Entonces, no, o sea, no puedo decir como en específico que esto o lo que yo escribo ahí es como que lo que ya en sí ha funcionado, porque no es así, no lo sé. Pero en primer momento, pues es como establecer de que las personas con ceguera, pues, o lo que yo también escribo en el texto es que pues son personas como cualquiera de nosotros y que el propósito y solo como pues comprender eso y en este caso lo de la etnografía sensorial lo que te permite es como tratar de entender o hacer simulaciones que como para establecer esta relación un poco más horizontal. En mi caso lo que yo propongo es como de pues de que más allá de la vista, pues por eso existen otras estrategias con otros sentidos. Yo a lo que aquí apuesto más es como al aspecto de la oralidad, en donde desde los consentimientos informados, pues ya sea que estos estén escritos en braille, pero a lo mejor no todas las personas con ceguera pueden leer braille, entonces es como a partir de trabajar con todo tu cuerpo, no nada más del registro que hagas, la observación o tratar de comprender que pues se puede construir la realidad más allá de solamente la vista. Entonces, pues yo lo que aquí hablo es como más de que la importancia de recurrir a la oralidad o recurrir a cosas táctiles como en los consentimientos informados o desde hablar algún tema en específico con estas personas, pero pues igual, o sea, son personas y puedes relacionarte con ellas como cualquier otra persona con la que estás haciendo investigación, solo es comprender que pues existen otras maneras de vivir la realidad y el cuerpo y sus experiencias en sí. Gracias, Brenda. Adelante, Zipacli. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Sí, como decía Selene, ¿no? Yo también soy uno de los integrantes, coordinadores de este grupo de estudio, ¿no? Sobre las emociones. Yo me llamo Miguel Zipacli, soy maestro en Ciencias Sociales, ¿no? Por la Universidad del Estado de Morelos. E igual, ¿no? Sigo aquí como incursionando en el ámbito de las emociones. Y pues bueno, ¿no? Pues bienvenidos sean. Y ahora bien, ¿no? Pasando a la parte de primero, ¿no? Agradecer que de manera fortuita pudimos dar y contactar, ¿no? Por vía del compañero Gillo Cor, con la autora del texto. Sí quisiera, ¿no? Como mencionar que estamos muy agradecidos porque pues a participar en este grupo, ¿no? Requiere de amabilidad y generosidad al tratarse de un grupo marginal de estudios, ¿no? No nos representa ninguna escuela, no entregamos ninguna como condecoración, ¿no? Institucional. Entonces hay que agradecerte, Brenda, la verdad, ¿no? Tu generosidad para presentarte de bote pronto, ¿no? Y casi de manera inmediata aquí con nosotros. Ahora bien, por ahí escucho un ruido, no sé, alguien que tiene prendido su micro. Por favor, hay que, ¿no? Cuidar un poquito el sonido, ¿no? Para no afectar. Ahora bien, ¿no? Lo que quería mencionar con respecto al texto, en primer lugar, me gustó mucho la redacción, ¿no? La redacción del texto mismo, ¿no? Como bien dice Brenda, el texto no hace referencia, ¿no? A los típicos manuales de metodología que estamos o solemos revisar para, ¿no? Indagar en cómo incursionar en la elaboración de una etnografía. Y ¿no? A diferencia, me pareció muy ameno, ¿no? Un texto muy basado en una forma muy anecdótica de cómo realmente uno construye su objeto, ¿no? Cómo uno le va dando cabida en términos metodológicos, con preguntas muy sinceras, ¿no? ¿Es mi interés hacer una, por ahí, ¿no? Recordaba en el texto que decías, ¿no? Tenía la intención de innovar, ¿no? Quería innovar, lo que siempre nos dicen en un posgrado, ¿no? Del CONACYT, hay que innovar. Entonces, ¿no? Hacer conscientes y visibles esas experiencias me parece un acierto, ¿no? Que me gustó mucho.
Ahora bien, ¿no? Otro aspecto que destaco de tu texto es me llamó la atención, ¿no? Además de la originalidad con la que están planteadas, ¿no? Muchas de las problemáticas y como discusiones que vas elaborando. Un punto que sí me llamó mucho la atención, que me pareció muy original, es el punto de donde hablas de la devolución, porque ahí introduces una cuestión que yo nunca había escuchado, que es cómo, ¿no? Das una devolución más allá, ¿no? De la cuestión de que podías haber hecho, o que no sé si ya la acabaste, pero es más adelante otra pregunta. ¿Cómo darles una devolución a mujeres, ¿no? Videntes? Y tú podrías considerarlo, ¿no? Haciendo una tesis, ¿no? En lenguaje braille, y la originalidad que yo destaco de lo que dices es, a ti se te ocurre, ¿no? Generar podcasts, hacer podcasts, ¿no? Utilizar herramientas, ¿no? Tecnológicas con una intención auditiva, y que ésta puede llegar, ¿no? Como vemos en este grupo, ¿no? Que se creó a partir de las redes sociales, tiene una amplitud, ¿no? Que no tenemos, ¿no? Conciencia de hasta dónde puede llegar. Entonces, eso, ¿no? Ese modo de donación, de devolución del trabajo antropológico me pareció súper original, ¿no? Entre otros elementos. Ahora bien, y a mí me gustaría, ¿no? Aprovechando que te tenemos, me gustaría hacerte tres preguntas, ¿no? Espero que se entiendan, ¿no? Y si la que gustes responder, ¿no? La primera tiene que ver con este asunto de muchas veces la pretensión de lo sociológico o de la antropología era buscar este aspecto como de la unidad o de la generalidad, ¿no? Es decir, hacer investigaciones en donde se busque establecer, ¿no? Planteamientos generales. Lo que yo noto, ¿no? Al bajarnos, ¿no? Al remitirnos más bien desde tu estudio a consideraciones de la singularidad, es decir, al grupo de videntes, ¿crees tú, ¿no? Que estamos dejando o desestimando la generación de conocimiento con pretensiones generales, ¿no? En pro de la búsqueda de la singularidad y la diversidad? Es decir, el grupo muy enfocado de mujeres, ¿no? Particulares, con un contexto particular, es decir, ¿no? ¿Crees que las investigaciones desde la etnografía sensorial se reducen o pueden llegar a reducirse a una cuestión de singularidades, ¿no? Significativas en términos fenomenológicos? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda es, si, y digo, ¿no? Aprovechando que estás y como no viene en el texto, pues a lo mejor saber, ¿no? Cómo has ido generando, cómo lograste generar esa confianza con las que son tus colaboradoras, ¿no? A lo mejor si nos podrías platicar cómo has ido ganándote su confianza, cómo fue que las conociste, cómo fuiste, ¿no? Incursionando con ellas, ¿no? Ganándote esa relación, ¿no? Como de amistad, como lo noto así como en tu texto, ¿no? Que buscas más allá de que sean, ¿no? Informantes, tú buscas como un vínculo más, ¿no? Próximo, y que de verdad sea una relación, ¿no? Como, digamos, como de colaboradores o colaboradoras. Entonces, ahí más o menos, ¿no? Que nos podrías platicar en dónde andas, ¿no? En cómo vas en tu investigación, ¿no? En qué proceso te encuentras y ese punto, ¿no? Y por último, me gustaría como preguntarte por otras experiencias, porque yo no tengo conocimiento, ¿no? De qué otros tipos de estudios, a lo mejor, ¿no? De tu propia temática, que es, ¿no? Las mujeres videntes, no sé si hay algunos estudios con niños, con hombres, con ancianos, o si hay, o qué otras experiencias, ¿no? Del punto de vista sensorial nos podrías, ¿no? Como, o nos recomendarías, ¿no? Revisar y adentrarnos, ¿no? Y en fin, esas son como mis preguntas, e igual, ¿no? Te reitero, ¿no? Muchas gracias por animarte a entrar a nuestro humilde grupo de estudio, ¿no? Hasta ahí. Muy bien, no, gracias a ustedes, porque más bien creo que yo voy a aprender mucho estando aquí. A ver, la primera pregunta era sobre si solamente, o sea, si la etnografía sensorial se puede como reducir a un grupo de personas como en específico que hablen o que recuperen esto de directamente como un tema sobre sensorialidad. Bueno, no, esa primera pregunta como que no la comprendí muy bien. La segunda, de que qué estoy haciendo con mi trabajo de campo y así. Justo ahorita igual Rosalinda estaba como preguntando que qué era lo que yo estaba haciendo y comentaba de que
de que lamentablemente la mayoría, o sea, estas reflexiones han surgido más bien como de la necesidad de que yo tengo de hacer mi protocolo de investigación, pero que yo no he podido aún realizar trabajo de campo directamente con estas personas. Es como una idea que tengo, pero en realidad no lo he podido hacer. Y de hecho, he limitado, sobre todo pues mi investigación ahorita ha sido como bibliográfica. Sí hay uno que otro trabajo, pero en realidad no desde la antropología o no desde la sociología. Y es recuperar como esta importancia que tiene hacer los registros a partir de lo que tú como etnógrafo o bueno, más bien como investigador en este caso, pues recuperas a partir de tu propia vivencia, pero pues aquí es como de, pues mi propósito no está como que en hacer algo visual, porque las personas con las que yo quiero trabajar pues no van a poder ver el video que yo les quiero presentar, ¿no? Entonces ahí surge como esta idea que mencionas de la oralidad, que pues a partir como de los podcasts, ¿no? Porque también creo que el objetivo de nuestras investigaciones está pues en la divulgación y que no solamente se quede en cosas pues de la academia para la academia y nada más, sino pues poderlo compartir. Y pues igual está como que la idea de que a lo mejor tengo que hacer como que toda la tesis normalmente es como que toda la tesis la tienes que hacer en braille y así es como de, ok, a lo mejor no puedo hacer todo eso, pero entonces podemos recurrir a otras cosas como lo que yo decía pues de un podcast, ¿no? Y además que también sería como más digerible, porque muchas veces las tesis, pues igual, aunque no estén escritas en braille, se quedan ahí guardadas y ya, ¿no? Entonces creo que el propósito sí está como en compartirlo, divulgar y que sea un poco también digerible lo que estamos haciendo. Eso sería todo y pues más bien les digo, yo estoy aquí también como para aprender mucho de lo que ustedes han trabajado, lo que han hecho y pues que nos recomendemos igual bibliografía y cosas así. Fabiola, adelante. Buenas noches, soy Fabiola y pues muchas gracias a los gestores de este grupo de socioantropología de las emociones. Muchísimas gracias por promover estos espacios y también qué alegría de contar con la autora, con Brenda, que mientras navegaba en tu escrito me daba cuenta de esta posibilidad de ampliar el campo de conciencia, de ir más allá de este paradigma visual centrista, ¿no? Que en todas las áreas realmente es más como que la vista, y dejamos de lado estas otras posibilidades de sentir, de vivir y de percibir el mundo, como el gusto, el tacto, la escucha. Y es otra parte que refieres de ir registrando, ¿no? ¿Qué es lo que te resuena? ¿Qué es lo que resuena en mí? Este contacto con estas mujeres, con estas situaciones, e ir practicando. No, muchas gracias, me ha gustado mucho, mucho tu escrito y lo valoro bastante. Pues muchas gracias y qué bueno que pues ha sido como que les ha gustado un poco de lo que yo escribo. Creo que es como bastante importante recordar que este texto yo tuve la posibilidad de escribirlo gracias a un proyecto que me invitaron en la universidad y precisamente el libro es como de práctica aprendizaje, porque por un lado está como el apartado que es más como de personas que pues digamos que su carrera como investigadores ya está más desarrollada, ya pues tienen su doctorado, han hecho varias investigaciones al respecto y la parte del aprendizaje está, la otra mitad como del libro vienen siendo experiencias o parte de nuestra perspectiva, pero como estudiantes. Entonces, de ahí viene también el título del libro, de que surge a partir de nuestra perspectiva más que nada como estudiantes, cómo es que nos estamos enfrentando a esto, que es a partir de que estamos empezando en esto de la antropología, hacer nuestros registros etnográficos ya para un proyecto pues de nuestras tesis o seguir avanzando con esto. Entonces, eso es como importante, que a partir de eso surge el libro en sí y eso también es bastante enriquecedor, de que no había
no hay un libro como tal de metodología que, pues, que recupere también esto, ¿no? Porque te pueden decir como los pasos a seguir. Gracias, Brenda. Adelante, Paula. Muchas gracias, pues es un gustazo volverles a ver. Y Brenda, mucho gusto. Yo vi, bueno, más bien leí tu texto y yo te quería comentar que me parece dos puntos como fundamentales, que es como la recuperación a la o el investigador en cuanto a su sensibilidad, ¿no? Y esto no es nada más de cómo sentimos en nuestro cuerpo, sino qué efecto se genera. Es decir, te diré en mi caso, estoy realizando una investigación sobre violencia y puedo decir, quizá, digamos, a grandes rasgos puedo ver imágenes de violencia contra mujeres y inmediatamente mi cuerpo responde de tal o cual manera. Pero, ¿cómo es que a esto le doy ciertos significados, ¿no? Y si bien yo sí estoy inserta en la cuestión visual, algún tiempo trabajé con Olga Sabido, que ahí tú recuperas, ¿no? Y pues sí hay algunas investigaciones que se han enfocado, pero también por sentidos, ¿no? Es decir, recuerdo uno muy bonito que es de Carolina Peláez, ella trabaja en la UAM Xochimilco, y era sobre el olfato. Y era trabajadoras que se dedican a la limpieza de la pesca, o sea, abrir pescados y limpiarlos. ¿Y esto qué efectos generaba socialmente que una mujer huela pescado, no? Se la asociaba con la menstruación, eran denigradas, ¿no? En el transporte público. También es ver que hay, o sea, sí hay occidentalmente sí hay eh, un, una centralidad en lo visual, pero también es cómo se ha jerarquizado, ¿no? Ciertos sentidos y cómo se espera que, por ejemplo, se vuela, ¿no? Y creo que en esta propuesta tuya de pensar en trabajar con personas invidentes, también el plantearse cómo han construido sus objetivos de lo bien o lo mal, ¿no? No recuerdo cuál era la lectura, yo creo que era de Priscila Cerillo, pero no estoy segura, que veía, por ejemplo, cómo construyen su idea de belleza personas invidentes. Entonces, a partir de relatos, era como estás mal vestida o no estás bien limpia, ¿no? Te pusiste mal la calceta. Entonces, a partir de esos puntos, se va construyendo una idea de belleza a través del otro. También es como importante ver eso. Creo que es un gran texto que invita, ¿no?, a reflexionar en cómo trabajamos nuestro método y qué entendemos por etnografía. Esa parte me gustó muchísimo, ¿no? Que no es solamente pensar en la observación participante, creo que lo rescataré para mí. Y bueno, eso es todo. Nuevamente, subrayo, está muy bien escrito, te felicito, la calidad del documento es muy buena, por un lado, y por otro lado, el contenido es realmente muy estimulante, muy interesante, te felicito. Y por otro lado, el texto que nos han mandado está muy, muy rico, lo he compartido con colegas, compañeras y compañeros acá, que están también revisándolo, y de hecho uno me dijo, lo voy a imprimir todo para tenerlo a mano y va a estar ahí enriqueciendo la biblioteca y el trabajo, sobre todo en lo que él hace, ¿no? Que es temas de innovación tecnológica. Bueno, el texto ofrece un repertorio de ideas, de criterios, etcétera, muy interesante. Y en particular el texto de Brenda, pues está muy rico. Te agradezco también, Brenda, por la sencillez con la que ahora te has abierto así a, en pocos minutos, resumir las ideas del texto y más bien ahora a intercambiar opiniones.
yo estoy leyendo y tomando notas del texto y se me ha ocurrido hacer un esquemita en el que pongo en una columna las referencias teórico-conceptuales que yo voy a utilizar en mi investigación, la que sea, el registro empírico e información corporal, ¿no? O sensorial, si quieren. Las referencias teórico-conceptuales son, qué sé yo, las teorías que utilizamos para tratar de acercarnos al objeto y a la realidad. El registro empírico, bueno, es el diario de campo, el registro de campo, el diario de campo, lo que ustedes llamen a esto que uno hace anotando cotidianamente lo que observa, lo que vive. Y he aumentado una información corporal que tiene las 5 dimensiones: vista, gusto, oído, olfato, tacto, ¿no? Y pues en ello pues voy cruzando, digámoslo así, o haciendo así paralelismos entre el concepto X, violencia simbólica, Bourdieu, etcétera, y otros autores y autoras seguro que sí, registro empírico, la secuencia que he observado, qué sé yo, llego, me subo al taxi, ahí escucho la radio y el taxista me habla de no sé qué, y estoy atento a lo que me diga en referencia a mi objeto y a los conceptos que estoy utilizando. Pero en la columna izquierda está básicamente lo que Brenda nos invita, nos convoca a hacer, ¿no? Que es decir, bueno, en este taxi, a tal hora, en tal recorrido, ese es un tema de geografía, territorio, hay estímulos visuales, los anoto o los dibujo, hay estímulos olfativos, seguro que sí, en el taxi, la gasolina, el aceite quemado, el aliento del taxista o el mío, qué sé yo. Hay música, cumbia, villera o música boliviana, aquí es muy típico escuchar música folclórica o un mariachi o un corrido mexicano, qué sé yo, y así sucesivamente. Entonces, lleno esa columna según los 5 sentidos y el trabajo es posteriormente agarrar todo ese material de ese día o de esas horas o de esos minutos de observación y articularlos con la teoría, los conceptos de Bourdieu, los que estén trabajando ustedes, con la secuencia que describa lo más detalladamente posible y ir enriqueciendo esa descripción densa con elementos desde las perspectivas específicas de cada uno de los sentidos. Ese ejercicio lo voy a empezar a hacer porque yo quiero trabajar temas de cuidado con personas de tercera edad y hacer una autoetnografía, que espero que si me va bien pueda hacer una investigación de mediano o largo plazo, que luego ya veremos qué pasa. Ahora, el otro elemento y comentario simplemente es que yo, por intuición, en mi experiencia profesional, yo trabajo en educación en términos generales. En general procuro hacer investigación, evaluación educativa, etcétera. Alguna vez sí he tenido que apelar a todo el cuerpo de mi persona, pero además de mis colegas o las personas con quienes trabajo. En algún momento me tocó trabajar con personas que solamente hablaban quechua. Yo no hablo quechua. Yo tenía un cuestionario que aplicar, que eran preguntas así estructuradas, un cuestionario estructurado, pero eran recontra aburridas y abstractas, así como en general en las universidades, bueno, al menos en mi país, todavía se enseñan, ¿no? Son preguntas así súper abstractas, súper complejas en un lenguaje sobre escogido, etc. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque estas personas, por el respeto que tengo con ellas, no les puedo plantear una pregunta que sea absolutamente incomprensible fuera de su contexto. Entonces se nos ocurrió con mis compañeras y compañeros hacer teatro, que dibujen, que pinten. Entonces salió una sesión de unas 2 o 3 horas en las que luego tomamos fotografías de las imágenes que ellas iban haciendo con su cuerpo, con su ropa, o en la pizarra o en el suelo, con elementos del contexto. Entonces, lo que comentó alguna compañera ahora, ¿no? El hacer con el cuerpo es un estímulo integral. El sistema nervioso, y no solo el intelecto, no solo el discurso, el sistema nervioso procesa toda la información de esa experiencia y genera mucha más información de lo que uno desde fuera o escuchando simplemente puede recoger. Y haciendo memoria de otras experiencias más o menos similares, digo yo ahora, con las ideas que Brenda nos brinda en el texto y ahora escuchándola en vivo y escuchándoles a ustedes, digo yo, ese es un campo de aprendizaje integral, pero muy enriquecedor. Esas cosas son lo que decir. Muchas gracias. Esperemos que podamos compartir otras más adelante. Gracias. Pues buenas noches a todas, todos. Gracias por aceptarme
Y pues gracias igual a Brenda por estar aquí. Se me hace muy, muy chido, muy enriquecedor cuando logran tener a la o el autor, ¿no? del texto. Es algo que no te esperas. Bueno, pues de entrada me gustó mucho tu texto. Pues es conciso, no tiene un lenguaje rebuscado y pues vas al grano, ¿no? De lo que quieres decir. Y eso se me hace muy, muy chido. Y además me gusta mucho porque en mi experiencia, pues bueno, yo ya estoy en el 10º semestre, o sea, formalmente es mi último semestre de antropología, pero pues todavía falta seguirle con la tesis. Pero pues yo llevé estas materias metodológicas como por eso del 2º o 3er semestre. Recuerdo haber llevado una cosa, eran 2 materias, una que es introducción a los métodos antropológicos y otra que ya son métodos antropológicos. Para métodos antropológicos yo recuerdo que el profesor intentó meter una discusión así, ¿no? Como de dejar de lado un poquito esto de la mirada, tratar de ir como un poquito más allá. Y nos metió un texto de una arquitecto, la verdad no me acuerdo bien el nombre ahorita, recuerdo que el arquitecto se llama Gianni Palastra o una cosa así, donde la discusión era una vez más, ¿no? Como esta crítica hacia que todo el conocimiento sea desde la mirada. Y esto lo trató de jalar como pues al quehacer antropológico. Pues sí, ¿no? Está como la mirada es como una constante, pero pues no es la única manera de abstraer la realidad y eso es lo que me gusta mucho. Y lo que más me gusta es que es algo que pues ya se está escribiendo, ¿no? Para ese entonces no hubo lectura y no hubo como una profundidad, ¿no? Más allá de la vista, pero ahí se quedó, ¿no? O sea, no hubo como ninguna otra discusión. Y me gusta mucho que pues ya haya banda que esté escribiendo sobre eso, e inclusive pues que no sean como necesariamente las vacas sagradas de los centros del conocimiento, sino que sea pues banda de licenciatura, por ejemplo, que está pudiendo tener como el espacio. Y a esto, pues a mí me gustaría como preguntarte, ya por lo que nos has comentado, que pues no ha habido como la posibilidad de dar como continuidad al campo, ¿no? Por toda esta cuestión de la pandemia. Pero dentro de esta planeación que tú ya tienes en tu proyecto de investigación, ya en pues digámoslo así, paradigma metodológico que tú has abordado, ¿has pensado ya como en técnicas, además como de la que tú nos planteabas en tu texto, como de estas, pues, actividades lúdicas? No sé, a mí me gustaría saber un poco más a fondo si has pensado o si ya has planeado como algunas otras técnicas a partir de esta propuesta de la etnografía. Es bien importante esta dimensión corporal, porque pues creo que todas esas formas en las que vamos abstrayendo la realidad, pues nos van dando información y nos van dando datos. La cosa es cómo manejarlos, ¿no? O cómo volverlo una técnica que nos funcione, por lo menos para lo que estamos haciendo. Entonces esa sería como mi pregunta, ¿no? Si has pensado como en alguna técnica o cosas así. Y ya nada más como para acabar, respecto a esto como de abonar a bibliografía, no es precisamente con personas con ceguera, pero hay una propuesta que he visto que maneja otro antropólogo igual, se llama Jonathan Maldonado, que es esta idea del arte disca del fracaso, disca de discapacidad, y él recupera toda esta cuestión del arte del fracaso, justo del giro afectivo, de esta cuestión del fracaso queer de Judith Halberstam, en donde lo que se apuesta pues es a no seguir como estas miradas o estas proposiciones normativas de cómo sentir el cuerpo, de cómo vivirlo. Él trabaja más desde personas con síndrome de Down, pero yo creo que la postura o la propuesta puede aplicar también a personas con ceguera, solamente con una pauta que a veces yo siento que el autor olvida, y es que pues también tenemos que dar cuenta de quién se puede permitir vivir en el fracaso, porque esa es la propuesta del arte del fracaso queer. O sea, que quién puede vivir en el fracaso, yo creo que está mediado por la clase social. Y lo platico un poco porque en la prepa, pues yo tuve una compañera que pues, es de nacimiento ciega y ella era un as para moverse por sí sola.
Era un as para utilizar el celular, para utilizar la computadora, pero es porque tuvo pues los medios de haber estudiado en una escuela especial para ciegos, a comparación de otra banda que pues no ha podido y no ha tenido la oportunidad, y entonces ahí es como yo creo que la cuestión criticable de la propuesta, ¿no? ¿Quién puede vivir en el fracaso? Pero pues yo creo que por el grupo de WhatsApp y ya sea. Muchas gracias por tu participación y todo lo que nos comentas. Sí, por favor, compártenos esa bibliografía. Y pues, mira, parte del objetivo del texto que tuve la oportunidad de compartir y en sí del libro, de todos los textos que otros compañeros también hicieron, es precisamente como, ok, todo el mundo te dice como de que es posible que lo hagas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque entonces por eso aquí recuperamos como que las experiencias de nosotros como estudiantes, de cómo es que lo estamos haciendo, ¿no? Eso es como lo relevante, creo, porque pues sí, sabes los pasos, pero ¿cómo es que lo haces? Y eso pues igual varía dependiendo del tema de investigación que cada quien tenga, ¿no? En este caso, entre las técnicas que yo he estado pensando, bueno, está como la parte como clásica, que está lo de, pues que estoy pretendiendo como hacerlo a partir de historias de vida, relatos de vida, y la parte como ya recuperando lo de lo sensorial, en realidad es más, bueno, yo ahorita lo he estado pensando como enfocarlo ya en el producto final en el producto final ya de la investigación en sí, porque durante la investigación, pues por el tema que a mí me interesa, pues es más como de escuchar las vivencias de estas mujeres y así, entonces no hay como tal una técnica diferente en eso. Sin embargo, en el proceso de la investigación, lo que yo más bien recupero de lo sensorial o de otro tipo de herramientas está en lo desde mis consentimientos informados, desde que pues tienen que estar escritos como en braille, que es algo que también he tenido que ir aprendiendo. ¿Qué más? Eso es en sí como lo único la técnica que yo necesito para mi investigación en sí, porque en realidad está más basado como en los relatos, en las experiencias de estas mujeres. No es como que en sí vamos a hacer esta actividad como para comprender en sí esa experiencia, pues no. Y ese es como el reto para todos, independientemente de la temática que cada quien tenga, como de ver qué actividades son las que se acoplan como para que tú puedas llegar a una posible respuesta, ¿no? Pero mis técnicas, como te menciono, pues más que nada son para llegar como al producto final de la investigación y lo que conlleva, que son, pues, que los consentimientos informados y el producto que sería más que nada enfocado en lo de la oralidad. Muchas gracias, Brenda. Sí, definitivamente el texto está padrísimo y da para pensar en un montón de casos, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cuando leía tu texto, en la experiencia de algunos amigos que usan silla de ruedas y son bailarines de danza contemporánea, ¿no? Entonces creo que es toda una experiencia, ¿no? Es la mal llamada capacidad, ¿no? Pero que ese es otro tema. Y bueno, entonces ahora le doy la palabra a Omar. Adelante. Hola, espero que se me escuche bien porque estoy bien enfermo, la verdad, pero me alegra ver que se conectaron pues, la mayoría de los que me enviaron mensajes. Estuve yo respondiendo mensajes para incluirlos en el grupo, y pues igual, gracias por la plática, Brenda. Este, no tengo una pregunta concreta, sino tal vez una experiencia que yo tengo y tal vez ahí puedes comentar tus impresiones. Como que mi contacto con el tema que comentas es mediante mi experiencia en la Biblioteca Vasconcelos, que ahí está la sala braille. Lamentablemente ahorita no está funcionando
la biblioteca, pero también ahí teníamos un taller de sensibilización precisamente sobre ceguera. Y creo que sí te cambia la perspectiva, tomar esos cursos de sensibilización. Y también yo que tuve la oportunidad de convivir con personas con ceguera, creo que igual se me activaron, ¿no? Como esos cuestionamientos que iba señalando, ¿no? Conocí a una persona que era músico de San Luis Potosí, y yo le comentaba que, bueno, mi experiencia ahí en San Luis Potosí fue conocer una zona de cascadas, y él me comentó que, pues, que estaba muy bonito, ¿no? Esa zona de cascadas, y como que mi imaginación voló, que cómo percibía lo bonito de ese paisaje, siendo con su condición de ceguera, y me pareció muy, muy bonito cómo me describió él todo lo que sentía al estar ahí en la cascada, pues. Y otra cosa que quería comentar es que igual quisiera investigar un poco más, no tengo como un dato preciso, pero hace poco me comentaban que en las escuelas especiales, que creo que sí hay escuelas públicas para personas con diferentes, digamos, discapacidades o capacidades diferentes, que en los últimos años se han visto un poco afectadas, que ya no les han querido dar presupuesto. Me contaban de algunos casos aquí en el Estado de México de escuelas primarias, o no sé desde qué nivel empiece, y me decían que la justificación que han encontrado para ya no apoyar tanto a estas escuelas era que pues se tienen que integrar con los demás desde niños, ¿no? Y bueno, a mí eso me genera muchas cuestiones, ¿no? No sé ahí cómo verías tú eso, porque en cierto modo también yo tenía el antecedente de que las escuelas especiales iniciaron como, incluso con los nombres así muy despectivos y medio groseros, de retrasados o que no iban a aprender bien. Y en los últimos años sí ha habido una profesionalización muy importante en ese tipo de educación, pero también están enfrentando, en el caso de hasta donde sea, ¿no? En algunas regiones de México, pues una falta de apoyo. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Igual, pues igual, si ofreciendo como el apoyo, si alguna vez necesitas entrevistar a personas, igual tengo ahí los contactos igual con las personas que trabajan en la biblioteca, esperando que se reactiven las actividades en un futuro, y igual si gustas poder contribuir a tu trabajo. Omar, muchas gracias. Yo creo que sí te voy a, a escribir. Pues, ay, es como por una sociedad más inclusiva, y pues es triste ahorita lo que estás comentando de que, bueno, me parece a mí que lo que comentas de, pues que existe esta falta de apoyo para escuelas, ¿no? Que sean como específicas para las personas que lo necesiten. Porque, pues sí, podrían decir como que de este lado de la inclusividad, de que a lo mejor pues sí somos personas iguales y por eso deben de tener la misma educación, pero pues la verdad es que independientemente de que como humanos pues tengamos como pues los mismos derechos y así, pues es indudable que es necesario que haya igual personas capacitadas para pues trabajar con las personas que lo requieran, ¿no? Entonces, pero pues es una cuestión que no nada más es aquí, sino en general, y que ha sido a lo largo de toda la historia, que pues que a estas personas no se les da como incluso la debida importancia o eso. Entonces, no sé qué podríamos hacer, pero desde un primer paso, pues está, como tú dices, acercarse también a espacios en donde, empezando por nosotros mismos, pues como que revaloremos, o más bien estemos conscientes de que existen estas personas y que tienen derechos, y que pues eliminar como esta cuestión de discriminación y utilizar
palabras que quizá no, pues en cuestión de derechos ya no son válidas, como, pues bueno, también lo que yo he aprendido es que se les dice personas con ceguera, o sea, o personas con discapacidad visual, así nada más, y pues que antes que eso, son personas y que la discapacidad o la cuestión que tengan enfermedad, pues no es como que la carta de presentación de las personas, sino son la persona en sí, y si sabemos incluso sus nombres y eso, pues llamarles por su nombre. Pero pues sí, está primero en empezar por nosotros a tratar como estos temas y, y pues no sé qué más podríamos ir haciendo como en colectivo para que se abran más espacios que sean de ayuda para estas personas. Gracias, Brenda. Bueno, seguiré con mi participación y me uno a las felicitaciones de mis compañeros. Y también me parece que es un texto súper agradable, fácil de leer, ¿no? Y eso es algo que se agradece porque hemos leído textos que de verdad nos complican la vida con este lenguaje tan rebuscado, ¿no? Que exige la academia. Entonces creo que eso es algo súper interesante, ¿no? Y por el otro lado, la verdad es que tu texto me sirvió mucho para pensar, ahora que estoy haciendo mi anteproyecto para el doctorado, justamente en lo que quiero hacer, ¿no? Que quiero trabajar con jóvenes que trabajan en los semáforos. Aún no defino exactamente qué, ¿no? Si malabaristas, entre los otros que se encuentran ahí. Y justamente me llamaba la atención porque parte de lo que tú escribes ahí es que partiendo, ¿no? Como punto de partida, esta idea del giro afectivo, del giro sensorial, ¿no? Viene justamente a cuestionar no solamente las emociones o el cuerpo como objeto de estudio, sino estos aspectos como parte del proceso en los que se inscribe el investigador, ¿no? Que era un poco lo que decía Paola, el investigador, sus emociones, sus sensaciones, sus sensibilidades, como también parte de este proceso en la construcción del conocimiento, ¿no? Y es que justamente ya hemos como platicado esto, ¿no? Este cuestionamiento hacia de la objetividad o este distanciamiento que nos piden como investigadores hacia nuestros sujetos de estudio, ¿no? O el objeto de estudio. Y justamente este giro afectivo sensorial, pues nos viene a decir todo lo contrario, ¿no? Y que es algo que me encanta que tú pones ahí, esta idea de poner el cuerpo en campo, ¿no? En este sentido, pues justamente, ¿no? Me hacía así como pensar y también recordando como otras experiencias en torno a esto que escribías, ¿no? De que cuando uno hace entrevistas, cuando va al campo, ¿no? Específicamente hablando del método etnográfico, pues las emociones, las sensaciones, los olores, ¿no? Todo está presente, ¿no? Pero es justo esta idea que ya lo mencionaban, ¿no? De tan académico, de la objetividad, sea lo que signifique, ¿no? Nos hace hacer de lado estas cuestiones que son tan íntimas y personales, pero que definitivamente tienen un sentido social, sociológico, ¿no? Entonces eso me parecía súper, súper interesante, ¿no? Y te digo, me hacía reflexionar en torno a lo que yo quería hacer y justamente estos cuestionamientos apelan, como ya decías tú en el texto, a usar la imaginación y la creatividad, ¿no? Y de ahí está revuelta estas nuevas metodologías, como decía René, la autoetnografía, que seguramente vamos a abrir una sesión, René, si te interesa, para hablar de autoetnografía, ¿no? Que era un poco acerca de las discusiones que me acuerdo que se hacían en un seminario de metodología en mi facultad, porque sí eran así como muy objetivos, ¿no? De deslindar todo esto. Y yo me acuerdo que, sobre todo en esta parte de la escritura, cuando pues me empecé a involucrar en el tema de las emociones, me costó mucho trabajo que mi directora de tesis comprendiera esto, ¿no? Porque cada vez que le enseñaba un avance me decía, es que no quiero ver las emociones de Selene, quiero ver las emociones de la que entrevistaste, ¿no? Pero es un proceso conjunto, colectivo, ¿no? Y que es algo también que me gusta que se vio en el video este que mandamos sobre la etnografía como tela de araña, que también está en este libro, ¿no? Que es algo colectivo, ¿no? Que se co-construye y se puede ir transformando, ¿no? Y la cosa es cómo vamos utilizando esta parte de la reflexibilidad teórica, ¿no? En relación con estos procesos sensorioafectivos que hemos venido como viendo, ¿no?
Y bueno, justamente parte de las preguntas que yo tengo para ti, ¿no? De reconocer esta parte de la subjetividad de tuya como investigadora, y que obviamente nuestros objetos de estudio pues nos interpelan personalmente de alguna u otra forma, ¿no? Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿qué te llevó a trabajar con estas mujeres que padecen ceguera visual, ¿no? Sobre todo particularmente como las experiencias de maternidad, porque me parece algo súper interesante. Y en ese sentido, ¿cómo crees que te va a afectar a ti cuando ya estés en el campo, ¿no? Cara a cara, no sé si lo vas a hacer, tu propia emocionalidad, ¿no? A mí me llama más la atención como esta cuestión de lo afectivo, ¿no? Pensando en que igual que las sensibilidades, pues adquieren significados diferentes según ciertas situaciones, ¿no? Contextos. Esta cuestión de lo emocional, ¿no? Tus emociones en relación a estas mujeres y a tu objeto de estudio en particular, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Hay algo personal ahí en la elección de tu tema? La verdad es que es como un conjunto de varios de mis intereses, porque, o sea, yo tenía como que pues elegir tema y en la facultad, ¿no? Entonces, yo estoy en el área de antropología física, también es algo, creo que no les comenté, pero a mí lo que me interesa en sí es como el cuerpo. Y sobre todo esto de lo del visualcentrismo fue lo que me llevó a decidir que quería trabajar así de manera general con personas con ceguera. Y fue algo que en una clase de metodología así nos comentaron, ¿no? Como decía Giovanni, en la clase nos dijeron como de, ay, pues pues estaría interesante conocer, hablando como desde la observación participante, estaría interesante preguntarse de, entonces, ¿podría haber algún etnógrafo que fuera ciego? Y yo dije, pues, si siempre es como solo esto de la observación participante, es cierto, ¿no? Realmente podría haber un etnógrafo ciego. Entonces, fue como que quise ir juntando como estas cosas. Desde que a mí me interesa el estudio del cuerpo, dije, ok, quiero estudiar el cuerpo. Luego, desde este cuestionamiento, desde de que solamente hacemos observación y entonces ¿dónde queda cuando no puedes ver? Y dije, pues creo que estaría interesante como desde la antropología trabajar con personas que, de lo que les decía, históricamente han sido como silenciadas y pues no sé, o sea, fue como esa pregunta, fue lo de que me interesa el cuerpo y aparte que desde un libro que igual me gusta, que de la literatura como clásica que podría ser de José Saramago, y dije, es verdad, ¿cómo es que las personas con ceguera pueden incluso construir su propio cuerpo, su misma realidad? Ahora creo que lo quiero enfocar más bien en mujeres. Y luego, ¿por qué decidí que quería trabajar con maternidades o cuestiones como del embarazo, parto? Pues porque como yo estoy en el área de antropología física, pues aquí estudiamos, o sea, sí como el aspecto cultural, pero también el aspecto biológico, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer es como enfocarme en este proceso biológico en específico, que sería el embarazo, el parto, y que como evolutivamente pues ha sido todo un proceso, bueno, como todo, ¿no? Pero cómo es que independientemente de que todas las mujeres podrían vivir esa experiencia en sí, por el cuerpo físico, biológico que tenemos, pero cómo a partir de la ausencia de la vista tú puedes construir, si construyes tu cuerpo de manera distinta, pues evidentemente ese proceso que todavía es mucho más fuerte, bueno, pues es lo que yo pienso, ¿no? Porque yo también está ese punto de que yo no tengo hijos y tampoco sé cómo se vive este proceso. Y es complicado también esto de las emociones en el sentido de que, para empezar, de el querer acercarte con la persona y tratar de hablar temas de sexualidad, ya es como que, en general, ya sabes, ¿no? Es como un tema tabú. Ahora imagínate, pues llegar y querer invadir un poco sobre la vida reproductiva de la persona o su vida sexual. Entonces, es un tema en general que podría considerarse como delicado, complicado,
y ahora imagínate pues querer hacer como ya un trabajo etnográfico específico de eso, pues creo que todavía es más, pues que hay que ir como, no tratar de transgredir así tan directamente por el tipo de tema que es, y seguramente a partir de los relatos, las historias de vida y así que pretendo hacer, pues van a salir situaciones que, pues complicadas, ¿no? En donde quizá las mujeres igual, es que no nada más es con este tema, sino en sí, a veces tú estás platicando como de tu vida y te dan ganas de llorar o llegan recuerdos, etcétera. Entonces, igual, sea el tema que sea, como etnógrafo, pues no siempre estás como listo o para tratar eso, ¿no? De psicológicamente también para estar escuchando como las vivencias de las personas. Pero pues primero, pues tienes que estar como bien tú, calmarte y tratar como de escuchar a la persona, y obviamente pues va a haber como emociones tanto de la persona que te está contando como tú, de que te identifiques con algunas cosas y así, pero precisamente pues lo interesante también está en hacer registro de eso, de cómo tú te sentiste, cómo fue la dinámica en la conversación, etcétera. Creo que eso existe en el tema que sea. Bueno, hay unos temas un poco más sensibles si acaso, y más si estás trabajando con historias de vida, relatos, pues está muy presente eso, ¿no? Y sin duda es como fuerte, pero pues es algo que en el momento tienes que lidiar, ¿no? Y seguir. Bueno, habrá veces en que si la otra persona quizá ya no está como en la mejor disposición, o si estás viendo que está entrando como en un ataque de pánico o está llorando mucho, pues a lo mejor pues paras la entrevista también, o sea, o tú también cómo te vas sintiendo al estar hablando de algún tema en específico. Gracias, Brenda. Sí, definitivamente, créeme que cuando te escucho, identifico como algunas cosas, ¿no? Que también viví con la maestría, esto de la maternidad. Una línea temática de las entrevistas que hice justamente fue la maternidad, pero yo la trabajé con una mujer que lo vivió la maternidad por procesos adoptivos. Entonces hubo un momento en el que en la entrevista se le hizo el nudo en la garganta, se le lloraron los ojos y yo decía, ay, no, que no llore porque no sé qué voy a hacer si llora, ¿no? Entonces es también como, es parte de esa ética, ¿no? Del proceso de edición, como decía, saber respetar hasta dónde nuestro colaborador quiere participar, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, 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 muy importante e interesante. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Aurelio. Adelante. A todos, buenas noches, saludos desde Arequipa, Perú. Solo una consulta a la compañera, disculpe por llamarla compañera. Tu trabajo o tus intereses sobre el tema de lo sensorial, podría decirse que se enmarca dentro de la corriente esta que propugna David Le Breton, la antropología de los sentidos. ¿Crees que está dentro, es ese marco teórico del que tú también basas tus trabajos, tus investigaciones, etnografías potenciales? Eso, nada más, gracias. Sí, es retomar temas pues de la antropología del cuerpo, como dices, de Le Breton, antropología de los sentidos, y en este caso, pues aquí más bien retomo lo que es la etnografía sensorial, que surge a partir de la reflexión de este tema, ¿no? Pero, o sea, como que la antropología de los sentidos es una cosa y otra cosa es como la etnografía sensorial, porque en la antropología de los sentidos, más bien es como o sea, es este marco precisamente teórico en donde es en sí el tema como de investigación, o lo que tú recuperas es trabajar el sentido en sí, o comprender que existen como distintas cosmopercepciones sobre un sentido en específico. Por ejemplo, que aquí en América Latina podríamos decir que existe cierta jerarquía de sentidos, en donde la vista es la que pues estaría como en primer lugar, pero en otra parte del mundo, quizá más bien en la India, lo que ahí retomo igual una cita, es como más bien existe el sentido de la respiración, ¿no? Entonces, en la antropología de los sentidos, más bien lo que recuperas es
en sí el estudio de los sentidos, de la sensorialidad, y en cambio en la etnografía sensorial lo que es, esa se puede como acoplar a la temática que sea, y más bien es como esta reconceptualización del propio cuerpo del etnógrafo y de las personas con las que colaboras, independientemente del tema, ¿no? Pero bueno, eso es como relacionado, y las dos cosas son cosas o temas que a mí me interesan, ¿no? Recuperar. Porque estoy hablando también pues de la ceguera, pero metodológicamente está lo de la etnografía sensorial, ¿no? Gracias, Brenda. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Efren. Adelante. Muchas gracias, Elene. Bueno, muchas gracias, Elene, a Omar y a todos los que me dejaron entrar aquí al seminario de emociones del grupo. Gracias, Brenda, por el compartirnos el texto y en general a toda la comunidad. Yo soy un aficionado, entonces tenía algunas dudas con el texto. Bueno, perdón, con el video. De hecho, puse la nota. A ver, dice que en el video que nos compartieron, decía, creo que lo repiten 2 veces, buscamos encender las posibilidades de diversas experiencias que probablemente en las formas tradicionales de investigación, y perdón, la pregunta, bueno, pregunto Brenda, las dos, voy a hacer 2 preguntas, que probablemente en las formas tradicionales de investigación podrían quedar excluidas y sin un lugar para la producción de sentidos. Bueno, yo me quedé, no entendí a qué se refiere con la producción de sentidos, porque justo yo estaba pensando que como en una acción con sentido, pero ahora que Selene mencionas lo de bueno, que te refieres a los sentidos como la vista, el tacto, el oído, bueno, entonces pensé que tal vez aquí no se refiere al sentido de la acción, y tal vez se refiere a otra cosa, o lo estoy confundiendo. Es como mi primer pregunta, ¿no? Esto de qué se refiere la producción de sentidos, y luego que hablaba de conocimientos situados corporalmente. ¿A qué se refiere con conocimientos situados corporalmente? Y bueno, hago estas preguntas porque, bueno, soy aficionado en esto y la verdad no tengo mucha idea de este tema y en general de la materia. Y la otra cosa es que esta pregunta la abro, bueno, una petición a la comunidad. En general, habría o encuentran, saben de algunos textos, se podría manejar la sociología de las emociones en temas como religiosos, ¿no? Que me interesan como estos temas de la religión. Y bueno, se me ha dificultado como encontrar textos que hablen sobre temas de religión, ¿no? Y bueno, ahora pues abordados desde esto de la sociología o antropología de las emociones. Muchas gracias. De la etnografía como tela de araña es parte de este libro en el que escribe Brenda. Es parte como del trabajo, es parte del artículo de Rodrigo Parrini y sus colaboradores, que por cierto también dio una charla en la UAM, creo, acerca de esta idea de la etnografía como tela de araña y lo que él plantea con esta metáfora, ¿no? Y nosotros lo enviamos como a manera de pensar, ¿no? En conjunto con este texto de Brenda, porque justamente creo que este video, apelando a esto que también lo menciona Brenda, ¿no? Pensar la etnografía más allá de su visión clásica, ¿no? Que también ya lo mencionaba Paola, ¿no? No solamente considerarlo como la observación participante, sino esta idea de estar con todo tu cuerpo como investigador en el campo, ¿no? Entonces ahí justamente lo que va relatando el video es cómo como investigadores, si vamos poniendo atención, ¿no? A todo el escenario o el contexto, vamos encontrando cosas que a lo mejor no podríamos captar si solamente hiciéramos entrevistas, ¿no? O si solamente recurriéramos como a una sola técnica, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta idea de producir sentidos no es solamente a la acción, ¿no? O al significado de la acción o lo que está atrás de lo que nosotros hacemos o las personas que estudiamos hacen, sino también la manera en que interfieren, pensándolo en el texto de Brenda, justamente nuestras emociones, nuestros sentidos, ¿no? El ejemplo tan claro que me acuerdo que decía Rodrigo Parrini de esto es la imagen
imagen de los dedos que encuentran, ¿no? De estos migrantes en los trenes y que hay una cruz en un árbol, ¿no? Y que decía que aquí hay un cuerpo enterrado porque hay una cruz, ¿no? Y ahí encontró que no era un cuerpo, eran unos dedos de un migrante que los perdió, ¿no? Pero que tenía un significado simbólico en la cruz, el haber enterrado esos dedos ahí, ¿no? Entonces es un poco más o menos como esto y la idea de lo colaborativo, ¿no? De no ver como esta parte que se hace como muy crítica a veces, ¿no? De solamente extraer información del informante y uno lo escribe, interpreta lo que quiere, ¿no? Sino que es esta parte colaborativa, ética, ¿no? De un poco también lo que escribe Brenda, de la devolución, ¿no? De hacer este conocimiento en conjunto. Entonces era como un poco esta idea, qué bueno que te hizo como reflexionar esto, ¿no? A lo mejor con la vinculación con el texto era la idea, ¿no? Tener como un material extra que pudiera llevarnos a pensar, a lo mejor si no pudieron leer el texto, algo, ¿no? En el video logramos captar dentro de estas ideas, ¿no? De lo que intentamos como hacer aquí, ¿no? Aprender en conjunto. Y por otro lado, esta idea, bueno, no sé si eso lo quieras contestar tú, Brenda, que es un poco lo de los conocimientos situados corporalmente. Cuando habla así como de conocimiento situado corporalmente, pues en sí es como es lo mismo como del aspecto de la reflexividad del mismo etnógrafo cuando está, etnógrafa cuando estás pues en campo, y darle precisamente la importancia a este aspecto como subjetivo de tu experiencia en sí, de tu experiencia encarnada, incluso yo a veces lo denomino, que de ti como investigador al estar pues haciendo tus registros, pero pues básicamente es eso. Sí, bueno, abonando un poco también a este comentario, en este texto que les ponía de Eric, ¿cómo se llama? Sergio Lerma, sobre el hábitus de la ceguera o la debilidad visual, justamente este autor recupera también este concepto del conocimiento situado corporalmente, y él parte de la idea de que él no se considera discapacitado, pero sí con problemas de debilidad visual, ¿no? Y entonces, a partir de su experiencia como una persona que tiene pues padecimiento, ¿no? De la debilidad visual, empieza a reflexionar todo su proceso de investigación, porque él trabaja con comerciantes ambulantes en el metro de la Ciudad de México, que justamente pues padecen de ceguera, ¿no? Entonces él empieza así como a reflexionar sobre su propia experiencia como una persona que usa lentes, ¿no? También hace este cuestionamiento de la idea de la discapacidad, porque dice, no somos discapacitados visuales, ¿no? Simplemente vemos la vida desde otra perspectiva, desde otros sentidos, ¿no? Entonces, un poco es esta reflexibilidad, como ya lo mencionaba también, ¿no? De cómo también nos interpelan nuestros objetos de estudio, ¿no? Entonces, creo que este texto a lo mejor pudiera darte una orientación, Efren, acerca de este concepto. Digo, tampoco no es que sepa mucho, porque también voy como incursionando en el tema, pero creo que es más o menos como esa idea, ¿no? De siempre partir que no somos personas neutrales, somos una persona situada, ¿no? Mujer, hombre, de tal edad, de tal etnia, si pertenecemos a una raza, ¿no? Entonces creo que es pensar todo como conjunto que intervienen en los procesos de investigación, ¿no? Y respecto a tu petición, este semestre, en este temario nadie mandó lectura sobre sociología de la religión, pero sí lo pensamos. De hecho, estamos todavía esperando respuesta de una doctora de la Universidad de Guadalajara que se llama Cristina Mazariegos, que puede ser una referencia para ti si te interesa. Ella trabajó también temas de emociones y cuerpos en relación con la religión, trabaja con mujeres metódicas, me parece. Entonces, pues te digo, esperemos que acepte también venir al grupo y darnos una charla. Creo que sería estimulante para los que están interesados en la sociología de las emociones y el vínculo con la religión, ¿no? Entonces, ahorita pues ya le cedería entonces la palabra a Zipacle. Adelante.
Sí, quería recuperar, ¿no? La segunda pregunta que le había hecho a Brenda que no se entendió. Y era vinculado a esto, ¿no? A cómo la pregunta era, ¿no? Si la cuestión era que la etnografía sensorial, ¿no? Nos podía conducir a, ¿no? Desde una visión positivista, ¿no? Que viene a calificar este tipo de métodos como a reducir investigaciones de tipo singulares, ¿no? Es decir, no poder hacer generalizaciones. Y a lo que me refería era básicamente este debate que sea abierto, ¿no? A partir de la discusión del giro sensorial o del giro, ¿no? Afectivo, etcétera, ¿no? Es qué serie de implicaciones ha conllevado, ¿no? La introducción de la epistemología sensorioafectiva, ¿no? En la dinámica de la práctica de la investigación social y ha venido a cuestionar estos puntos que ya muy bien han mencionado cada uno, ¿no? Desde el punto de vista de cuestionar la pretensión de objetividad, ¿no? Las cuestiones de la generalización, la uniformización de los métodos, ¿no? Es decir, que todos los estudios tengan que ser, ¿no? Como muy bien lo toca en el texto Brenda, visuales, ¿no? Textos, es decir, y que no se abran, ¿no? A otras posibilidades que también, como mencionaba Selene en el video que compartió, que es de Rodrigo Parrini, ¿no? Y entre otros, que también pueden buscar en el libro que compartimos, en el que viene el capítulo de Brenda, hay un capítulo del doctor Parrini, en los cuales están, ¿no? Incentivando en la intención de innovar en términos metodológicos, ¿no? Y no es una mera innovación en términos, ¿no? Así como de películas, ¿no? Es decir, el siguiente estreno, ¿no? Sino que tienen toda una carga, como bien lo dice Brenda, ¿no? Una carga de posicionamiento político de parte de nosotros como estudiantes o como practicantes o investigadores, etcétera, dentro de la disciplina, porque no nada más se trata, ¿no? De ir y registrar como si estuviéramos escribiendo una novela de las cuestiones corporales y sensitivas del entorno. No, por ello, ¿no? Brenda muy bien en el texto menciona, una de las cualidades de la etnografía sensorial es que es un planteamiento crítico y reflexivo. Es decir, tenemos que encontrar, ¿no? Y de ahí viene el proceso reflexivo, encontrar la relación que hay quizás, ¿no? En por qué, ¿no? Determinado tipo de cuerpo sufre determinado tipo de consideraciones, ¿no? De nuestro modo de adquirir la normalidad. ¿Tendrá alguna vinculación, ¿no? El hecho de que, ¿no? Los ejemplos que han dado, ¿no? Son vastos, además del claro, ¿no? Texto de Brenda, ¿no? Que es que otros cuerpos bajo nuestro modelo de normalidad no son bienvenidos, no pueden tener una experiencia, ¿no? De la realidad en términos satisfactorios, ¿no? O benéficos. ¿Cuáles son las limitantes que nuestra idea de normalidad, ¿no? Impone a otro tipo de corporalidades, otro tipo de sensibilidades? Tendrán algunas, ¿no? Consideraciones de clase, ¿no? De género, el hecho de que algunos perciban una cosa y otros no. Habrá una condición, ¿no? De económica o política, el hecho de que ciertos individuos, ¿no? No perciban, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que considera o que va a realizar Selene, ¿no? Que ciertos sujetos, ¿no? Pasen mucho tiempo en el sol y otros no. Es decir, estas cuestiones que se han naturalizado en la construcción de la realidad es lo que hay que buscar cuando uno también se aproxima a la realización de etnografías sensoriales, buscar esas relaciones, ¿no? Entre las experiencias sensoriales y las otras variables clásicas del análisis social, ¿no? Que tiene que ver con la clase, con el género, ¿no? Con lo político, con lo económico, etcétera. Entonces eso era, ¿no? Por donde yo iba, que era qué efectos en términos epistemológicos ha contraído la idea de que se abra, ¿no? O que al menos dispute, ¿no? Al planteamiento sensorioafectivo, a los clásicos planteamientos, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Por ahí va el comentario que quería añadir, ¿no? Gracias. Gracias, Ipacli. Adelante, Giovanni. Sí, es igual como para abonar, creo que fue Efren quien tenía como esta duda de la cuestión de la religión.
yo no soy especialista en religión, lo pongo de antemano, ¿no? Yo estoy en un seminario de antropología de la sexualidad, cuerpo y género, entonces sí, de religión no sé mucho. De emociones, pues he tenido poco acercamiento, pese a que es este tipo de seminario, creo que nos hemos abogado a otras cosas, pero pues igual como por la formación y por las experiencias que he tenido, creo que un acercamiento que se podría hacer al fenómeno religioso, tratando de ir sacando como a los clásicos, sería de entrada a partir de la propuesta de la liminalidad de Víctor Turner. La verdad no me acuerdo en qué libro está, si en La selva de los símbolos o en otro texto, perdóname, no recuerdo el título del libro, pero aquí la idea es recuperar la propuesta del ritual de Víctor Turner, en donde pues hay todo un proceso de liminalidad, y aunque él no habla meramente de toda la experiencia afectiva que puede haber dentro de un ritual, creo que hablar de este proceso liminal dentro de un ritual nos permite recuperar pues los afectos, las emociones y todos estos registros sensoriales que puede haber en un fenómeno religioso. Y por otra parte, creo que, perdóname, no recuerdo si fuiste tú, Efren, quien lo comentó o alguien más, pues la misma propuesta de la antropología de las emociones de Le Breton, él llega a hablar justamente de toda esta propuesta de las culturas afectivas, en donde pues la cultura va a ser un marcador para hablar de cómo se van a comprender y cómo se van a sentir las emociones y cómo va a ser todo ese registro corporal o todos esos itinerarios corporales que le llama Mariluz Esteban en otro texto que es Antropología del Cuerpo, que igual, bueno, a mí se me hace un texto muy bonito, entonces igual pues ahí sí quisiera decir como checando, ¿no? Yo creo que podría ser un acercamiento, pero pues, repito, ¿no? O sea, no soy afín al tema de la religión, pero pues podría ayudarte. Y, bueno, y el texto que les platicaba, pues fue el que les acabo de mandar por WhatsApp. Hay otros textos, y creo que alguien más ya comentó ese texto de Antropología Cripps de Jonathan Maldonado. El que yo tenía más en mente fue, ese también está chido y les los recomiendo acercarse si tienen intereses en temas de discapacidad, pero el que yo les envié es uno más cortito, no es un libro, es un texto que habla sobre el porno inspiracional, que es como algo muy, muy recurrente hacia las personas con discapacidad, y esto es como también, aunque ya les comenté con qué no estoy de acuerdo con la propuesta del arte disca, el arte disca del fracaso, pues creo que las otras cosas que nos propone el arte de disca del fracaso es reivindicar la manera en las que las personas con discapacidad conciben su cuerpo, y de instancia y decir, y un poco también esto pues va de la mano con las propuestas del giro afectivo de la crítica a esta cuestión de la japicracia y del optimismo cruel, es decir, pues no soy tu objeto de inspiración. O sea, no tienes que verme como únicamente y exclusivamente como ese objeto de, pues mira, si él pudo, yo por qué no. O decir una vez más en este objeto de inspiración y plantear de, pues estoy mal, pero podría estar peor. ¿Y cómo? Como una persona con discapacidad. Tomé un taller justamente con Jonathan Maldonado y él nos mostró una imagen así bastante fuerte. Bueno, a mí se me hizo así como, wow, ¿no? Era en un estacionamiento, pues estos lugares que están destinados especialmente para personas con discapacidad, y lo que le ponían ahí como para que la banda no se estacionara era, ¿te gustaría estar en su lugar? O sea, yo sé que la experiencia corporal de la discapacidad tampoco es como la cosa más bella, porque creo que tampoco hay que romantizarla, pero de eso a recurrir a este porno inspiracional, que así es como se le ha conceptualizado, pues creo que sí se me hace como una cuestión bien, pues no sé ni cómo nombrarlo, pero bueno, ahí está el texto, ¿no? También, pues, por si quisieran revisarlo, y ya eso sería todo. Gracias, Giovanni. Ese texto de Mariluz Esteban, en donde viene esta idea del itinerario corporal, está en una de las carpetas del primer ciclo, por si gustan revisarlo. Y también está el de Randall Collins, que a lo mejor sí es cierto le puede servir a Efren en esta idea de la religión y el vínculo con las emociones. Entonces, Clara, te cedo la palabra, adelante.
Hola, buenas noches. Soy Clara y soy estudiante también de Antropología Social en la Universidad de Granada, en España, Andalucía. Y nada, simplemente quería decir que, bueno, la persona que justo ha comentado antes de Giovanni, que no me acuerdo ahora muy bien quién es, lo siento, perdonen, pero no sé, me ha recordado a una cita que dijo Mariluz Esteban, ¿no? Y es que existen relaciones de poder en las diferentes formas de entender y vivir las emociones y que esas emociones a su vez pues se enmarcan en unas coordenadas sociales. Entonces, bueno, ya que has abierto como este tema de debate, creo que sigo pensando que hay muchísimo campo abierto todavía para concebir, digamos, este campo de experimentación y entender sus patrones, no solo como estudios individuales, sino entender cuáles son esas emociones colectivas, cuáles son, digamos, esas pautas, esas formas diferentes de entender la vida que sí que se enmarcan en esas relaciones de poder, ¿no? Y bueno, solo era esto, esta intervención tan corta que me ha recordado esa cita de Mariluz. Y nada, muchas gracias por todo. Quiero darles las gracias a todas, a todos por todo lo que han compartido a lo largo de la sesión. También me da gusto de que, pues, como que el objetivo que yo tenía en el texto se haya cumplido en el sentido de que lo principal es como incentivar esto de la imaginación antropológica y dar cuenta de que, pues, esta herramienta, esta cuestión de la etnografía sensorial es aplicable para diversas problemáticas, temáticas de nuestras investigaciones y pues otra vez gracias porque fue bastante enriquecedor todo lo que comentaron, aprendí también bastante y pues eso es todo. Va. Gracias, Brenda.